Bien. Estamos viendo, tenemos un montón de información que sale más que nada de los censos y de las encuestas y que tenemos que organizar de alguna manera. La información en sí, los datos crudos en sí, no son muy útiles para terminar de obtener toda la información que tenemos de las poblaciones o compararlas entre sí. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar medidas. En general, estas medidas lo que hacen es relativizar las poblaciones, relativizar los datos crudos al tamaño poblacional para que podamos comparar las poblaciones entre sí. Pero además son otro tipo de herramientas que nos permiten hacer hablar a los datos, ¿sí? Entonces vamos a tener medidas, como indicadores, índices, tasas, y la estadística nos va a servir para interpretar y construir todas estas medidas demográficas y saber cuál va a ser el indicador más adecuado según lo que queramos ver. Bueno, uno de estos indicadores es la razón. La razón nos va a hablar de el número de habitantes que hay en un subgrupo por el número de habitantes que hay en otro subgrupo. Generalmente lo multiplicamos por 100 o por 1000 para que nos dé un número más amigable con el que tratar. Una de las razones más comunes es el llamado índice de masculinidad o de feminidad. Si hablamos de índice de masculinidad, nos va a hablar de cantidad de hombres por cantidad de mujeres en una población, ¿sí? Entonces ahí estamos relativizando, no nos importa el tamaño de la población, siempre vamos a tener como una forma de comparación entre dos poblaciones que tengan un tamaño distinto si queremos ver cuántos hombres por mujeres hay. Por ejemplo, Letonia tiene un índice de masculinidad de 10 hombres por cada 84 mujeres. Esto me está diciendo que tienen muy poquitos hombres por la cantidad de mujeres que tienen. Y Brasil tiene 97.5 varones por cada 100 mujeres. Entonces me está diciendo que el valor hombre-mujer es bastante parecido, ¿sí? Se asemeja más a un 50%, 50%. ¿Qué pasa? Letonia tuvo un montón de enfrentamientos bélicos, ha sufrido guerras, momentos donde los hombres son requeridos y la mortalidad en hombres es muy grande. Entonces, habían perdido una gran cantidad de la población masculina y lo que pasa ahora es que tienen muchas más mujeres que varones. Brasil no pasó por todos esos procesos, entonces la población es bastante más homogénea en el sentido de sexo. Otro lugar donde podemos hablar de razones es cuando hablamos de razón de independencia de edad. Este es otro indicador muy común porque nos habla de la cantidad de personas que no tienen trabajo o que no producen ingresos y que van a depender de las personas que sí producen ingresos. Y eso está relacionado con la edad. Los jóvenes no tanto, pero los niños y los adultos mayores son las personas que no están en edad activa, no están trabajando, no están produciendo ingreso. Aún así, sí generan un gasto. Entonces, para ver cuánta población activa generando ingreso tenemos, pero cuánta población que no está generando ingreso, pero sí está generando gastos tenemos, y cómo se compensa eso, nos sirve usar la razón de dependencia de edad. Y lo que hacemos es dividir la cantidad de personas que no están generando ingreso, que son menores de 15 años y mayores de 65 en general, sobre el subgrupo que es la edad activa, que son alrededor de mayor de 15 años hasta los 65 años. ¿Sí? Eso nos va a dar una idea de cuánta gente tenemos dependiente del ingreso de los otros sobre los que sí generan ingreso. En poblaciones más envejecidas, por ejemplo, esto puede ser un problema, porque tenemos una cantidad muy grande de adultos mayores que no están generando ingresos, pero sí están generando gastos. Por ejemplo, en Francia, la razón de dependencia por edad era de 53. O sea, había 53 personas en edad de dependencia, mayores de 65 o menores de 15, por cada 100 personas en edad de trabajo. Entonces ahí no estamos tan mal. En Libia, la razón de dependencia por edad era de 92, por cada 100 también. Entonces, si tenemos 92 personas que dependen de las otras 100 que sí producen, ahí sí vamos a estar más complicados. Generalmente en poblaciones que tienen mucho envejecimiento o mucha población infantil, esta razón va a ser más grande. Bien. Otro indicador muy habitual es la tasa.
La tasa va a ser el coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno para un periodo determinado de tiempo, que en general es un año, como ponemos acá. Entonces, tasas más comunes, tasa de natalidad, de mortalidad, no se me ocurre una tasa. Y acá tenemos la tasa de natalidad. La tasa de natalidad la podemos calcular con la cantidad de nacimientos sobre la población total por 1000 de vuelta. Siempre lo multiplicamos por algún tipo de coeficiente que suele ser 1000. Esto nos va a permitir de vuelta comparar poblaciones que tengan distinto tamaño. Puede ser la misma población a lo largo del tiempo, pueden ser poblaciones distintas en el mismo momento. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la tasa de mortalidad general, bueno, vamos a volver a la natalidad. Si yo quisiese calcular la tasa de natalidad, lo que podría hacer es hacer el número total de nacimientos sobre la población total. Ahí voy a saber cuánta gente me nace por la cantidad de gente que tengo. La tasa de mortalidad general es otro tipo de tasas muy utilizadas, como ya les dije, y dentro de la tasa de mortalidad tenemos la tasa de mortalidad infantil, que se usa mucho como un indicador de bienestar de la población, ¿sí? Se supone que cuando la salud y el acceso a la salud es mejor, la tasa de mortalidad va a ser menor. La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, en vez de dividir toda la cantidad de muertos por la población total, lo que hace es la cantidad de muertos menores a 15 años por la población menor a 15 años también. Entonces, se limita a una población en particular. No lo voy a dividir por toda la población, porque si solo estoy mirando las muertes que hay en la población infantil, no tiene sentido que lo divida a la población general. Y acá podemos ver, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en el país de 2010. Mueren 11.77 infantes de cada 1000 habitantes. 1000 habitantes menores de 15.000. Bien, otros indicadores que utilizamos son los índices, ¿sí? Algunos ya los vimos, como el índice de masculinidad o el de feminidad, pero son medidas estadísticas que nos permiten estudiar las fluctuaciones o variaciones de una o más magnitudes en relación al tiempo o al espacio. Por ejemplo, el índice de masculinidad nos permite comparar dos poblaciones distintas, tanto una población hace unos años como dos poblaciones de países distintos al mismo tiempo. En este caso tenemos uno que está comparando, acá el de precios, a lo largo del tiempo, ¿sí? En este ejemplo, en el índice de precios, lo que podemos ver es que se deja quieto el precio del oro para el 2001 y se va comparando cómo va variando el precio del oro todos los años en relación al 2001. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Agarramos el precio del oro en un año, en el 2002, lo dividimos sobre el precio del año del 2001 y lo multiplicamos por 100 para hacer un porcentaje. Entonces podemos decir que en el 2002 el precio del oro aumentó un 33% con respecto al 2001. ¿Por qué un 33%? Porque el precio del 2002 es un 133% lo que era en el 2001. O sea, la diferencia entre el 100 y el 133 es el 33%. Después podemos ver cuánto aumentó en el 2003 con respecto al 2001. Entonces agarramos lo que sale, el precio en el 2003, que es 700, lo dividimos de vuelta por el del 2001 y obtenemos el porcentaje, 155. Y así vamos viendo cómo aumentó todo, siempre dejando fijo el 2001. Bien. Esto es lo llamado un índice en cadena. Perdón, bueno, sí, un índice o interanual, en cadena no. Bueno, un índice en cadena lo que hacemos es calcular la variación de un año con respecto al otro o de un periodo con respecto al otro. Entonces es siempre, por ejemplo, puede ser con respecto al periodo anterior. Bueno, los salarios disminuyeron con respecto al periodo anterior un tanto por ciento. Y siempre se mira
el mes, en este caso anterior, y no estoy mirando fijo el mes de julio. Y después lo que podemos hacer es mirar un índice interanual, que va a ser la variación de salarios, pero con respecto al mismo mes el año anterior. ¿Sí? En todos estos casos estamos viendo fluctuaciones a lo largo del tiempo. Y vamos a poner en el numerador el número que tenemos ahora y en el denominador el número con el cual queremos comparar. Si queremos que nos dé un número lindo, por ejemplo un porcentaje, vamos a multiplicar por 100. Acá de vuelta podemos ver el índice de salarios a lo largo del tiempo. Bueno, finalizando entonces con las medidas que utilizamos y habiendo recorrido más o menos un poco las medidas que utiliza la demografía y la estadística para ordenar toda esta información, vamos a ver los pilares principales de la composición de nuestra población, que va a ser la edad y el sexo, ¿sí? Son las características más básicas de la población, y cada población tiene una composición distinta de edad y sexo, lo cual nos va a permitir diferenciarlas, es algo muy característico, ¿sí? Cuando digo valores característicos es algo que me permite diferenciarlo de otra. La composición por edad y sexo va a ser el resultado de tendencias pasadas, de fecundidad, o sea, la tasa de nacimientos por sobre la población total, mortalidad, la tasa de funciones por sobre la población total, y las migraciones, o sea, la movilidad. ¿Sí? Lógicamente, cuánta gente nace, cuánta gente muere, me va a hablar de cuánta gente tengo en cada grupo etario. Y también cuánta movilidad tengo. Si se me van todos los jóvenes, entonces voy a tener menos grupo etario de jóvenes. Y también van a influir en los niveles de las tasas brutas de natalidad y mortalidad. De vuelta, se retroalimenta. No solo me importan las tasas de natalidad y mortalidad, sino que sabiendo mi composición, la composición de edad y sexo, voy a tener una diferencia, una idea de cómo se comporten luego las tasas de natalidad y mortalidad. Por ejemplo, si yo tengo una población muy envejecida, y no es esperable que la natalidad sea muy alta, porque si la mayoría de mi población tiene más de 65 años, no están en edad reproductiva. Entonces voy a pensar que la tasa bruta de natalidad en una población envejecida va a ser muy baja, pero la tasa de mortalidad probablemente sea bastante alta. Entonces, son componentes que dependen van a depender y al mismo tiempo van a generar el siguiente componente. ¿Se entiende? Es una retroalimentación. Yendo a la edad. La edad varía muchísimo, la composición de edad varía muchísimo entre países, ¿sí? Y se dice que tiene que ver bastante con el desarrollo de cada país. El índice, o más bien el parámetro que más voy a utilizar cuando hablo de edad es la mediana, ¿sí? Recuerdan que la mediana es la edad donde la mitad de la población es mayor a esa edad y la otra mitad es menor, ¿sí? La que me la parte justo al medio, repasando un poquito los conceptos. Entonces, la mediana por país para algunos países, por ejemplo, los que tengo acá en verde, están alrededor de 15. Y los que tengo en azul están alrededor de 45. Entonces, ¿quién va a tener la población más vieja? Los que tengo en azul. ¿Quién va a tener la población más joven? Los que tengo en verde. ¿Qué características tienen en común los que están en verde? Bueno, además de que están todos en África, son países que en general están en vías de desarrollo o en subdesarrollo. Se les dice así. Lo que quiere decir es que tienen una fecundidad muy alta, una natalidad muy alta, una proporción muy grande de adultos jóvenes y de niños, y una población mucho más chica de adultos mayores. ¿Sí? Probablemente tenga que ver con la esperanza de vida, con que no tanto llegan adultos, con que son familias más numerosas, la natalidad no está tan controlada, hay mucha gente joven y poca gente adulta. Ahora, en otros tipos de países, generalmente los europeos, dice que las poblaciones son viejas. Entonces la proporción de adultos mayores son mucho más altas. Si tienen una proporción de adultos mayores muy alta, como ya hemos dicho, la mortalidad probablemente también sea muy alta y la fecundidad va a ser muy baja. Formas de medir la edad.
Vamos a hacer razones, que ya lo vimos, proporciones, que va a ser la proporción de un grupo etario por sobre el total, o simplemente la cantidad. Si hablamos de cantidad, hablamos de números absolutos. Recuerden, no vamos a poder comparar poblaciones que tengan tamaños distintos. Acá podemos ver, por ejemplo, gráficos de barras apiladas, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, si miramos la primera barra para el conjunto de mundo, lo que vamos a ver es que el 35% de la población está en edad infantil. El 60% de la población en edad activa, o sea, de 15 a 64 años, y ese restito de población está en edad de adultos mayores, mayores de 65. Esto es para el mundo en 1950. Si miramos el mundo a lo largo del tiempo, vemos que la tendencia general es la disminución de población en edad infantil y y el aumento de población mayor a 65 años, ¿sí? No se confundan por hasta dónde llegan las barritas, porque en realidad lo que a mí me interesa es cuánto gris tengo para comparar entre sí, cuánto violeta tengo en cada barrita para comparar entre sí. La población activa no cambia tanto, ¿sí? Ven que la cantidad de celeste que tengo en cada barra no cambia tanto, lo que sí cambia es la cantidad de gris que tengo en cada barra y la cantidad de violeta que tengo en cada barra, ¿sí? Entonces, tanto en el mundo como en el resto de las regiones, esta tendencia se cumple, en mayor o en menor medida, pero siempre pasa que a lo largo del tiempo aumenta la población envejecida y disminuye la población infantil, ¿sí? Lo que tenemos acá en el segundo conjunto de barras es los llamados países más desarrollados, ¿sí? Que probablemente lo que tengan es una esperanza de vida mayor. Por lo tanto, vemos que la cantidad de población mayor a 65 años es bastante más grande. Ven que en comparación a cualquier otro conjunto de barras, a lo largo de todos los años, tenemos bastante más de violeta y muy poquito gris, ¿sí? O sea, tenemos bastante más de población envejecida y muy poco de población infantil. En países menos desarrollados va a pasar justamente lo contrario. Vamos a tener un porcentaje de población infantil bastante alto, que si bien sí esta tendencia es que a lo largo del tiempo va disminuyendo, quiero chequear que se siga grabando. El porcentaje es bastante alto de población infantil en comparación a otras regiones del mundo, y el porcentaje de mayores de 65 años es bastante chico si lo comparamos con las otras regiones del mundo o incluso con la mundial. América Latina parecía tener un mix entre países mayores y menores desarrollados, más parecido por ahí a menos desarrollados si miramos la cantidad de porcentaje de población envejecida que tenemos. Y Argentina sí está más en un intermedio entre más y menos desarrollado, donde la población envejecida no es tan poquita como en los menos desarrollados, pero tampoco es tan grande como en los más desarrollados. Y sí sigue esta tendencia muy claramente de ir disminuyendo la cantidad de población infantil. La población en edad activa no varía ampliamente, varía muy poquito, la verdad, entre los años. Y lo que sí podemos ver es que estamos usando proyecciones en todos los casos, ¿sí? O sea, los datos de 1950 y los de 2000 los tenemos, los de 2050 claramente no los tenemos. Se usa mucho en demografía las proyecciones que se hacen a partir de las tendencias que se vienen dando. Bien. Voy a chequear de vez en cuando que se esté grabando porque está medio problemática la computadora. Acá lo que podemos ver de vuelta es la comparación de proporciones por grupo etario en función de las regiones, pero dentro del país. Entonces, algo para resaltar, tanto en esta diapositiva como en esta diapositiva,
es que, quiero poner esto, bueno, tanto en esta diapositiva como en esta, es que, como les decía, algo para resaltar, entonces, entre ambas diapositivas, es que en ambos casos hablamos de proporciones. Al estar hablando de proporciones, podemos comparar distintas poblaciones aunque tengan distintos tamaños poblacionales. Entonces, esto a mí me sirve porque si bien la región NEA probablemente tenga una población mucho menor que la región metropolitana, puedo comparar los porcentajes de población infantil que tiene una con los porcentajes que tiene otra, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es que los porcentajes de población infantil en las regiones NEA y NOA son mayores que en el resto del país, mientras que los porcentajes de adultos en edad mayor, que es lo que está en verde, son los más bajos, ¿sí? En las mismas regiones. Ahora, ya pasando a tema composición por sexo, ya no por edad. Para hablar de composición por sexo, lo que solemos utilizar son las razones por sexo o las proporciones. Las razones por sexo son las que vimos, índice de masculinidad o de feminidad. Me habla de cuántos varones tengo por cantidad de mujeres o al revés. Y si no, puedo hablar de proporción, cuántas varones o mujeres tengo sobre el total de la población. Entonces, observemos este caso. Acá tenemos la población de España en 2020. Ahora, y está por género, no por sexo. Lo que vamos a ver es que el total de la población es un poquito más de 47 millones. El total de hombres es apenas más de 23 millones y el total de mujeres apenas más que 24 millones. Entonces, a simple vista, vemos que tenemos un porcentaje de mujeres levemente mayor que de hombres, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el índice de masculinidad y la proporción de mujeres. Índice de masculinidad, recuerden, era un subgrupo sobre el otro subgrupo por 100. Entonces, número de mujeres sobre número de hombres por 100. Esto significa que tenemos que hacer, queremos hacer en masculinidad, número de hombres sobre número de mujeres. Significa que tenemos que hacer 23.197.625 sobre 24.132.356 por 100. Esto nos va a dar 96.1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 mujeres tengo 26 hombres. Como esperábamos, tenemos un poquito menos de hombres que de mujeres. Ahora, otra forma que podemos hacer es calcular la proporción de mujeres. ¿Cómo hacemos esto? Agarramos el total de mujeres, 24.132.356 sobre el total de la población. 47.329.981. Todo esto, si lo queremos en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y nos da 50.99%. O sea, casi el 51% de la población son mujeres. Un 1% más de mujeres que de varones. Y la forma que tenemos, la herramienta estrella que tenemos para mirar al mismo tiempo composición por edad y por sexo son las pirámides de población, ¿sí? Las pirámides de población es una forma gráfica de mostrar la composición de la población tanto en sexo como edad al mismo tiempo. Entonces, la simetría de la pirámide nos va a hablar de la composición por sexo, ¿sí? En este caso, casi siempre tenemos a la derecha a las mujeres, a la izquierda a los varones. Además acá tenemos por colores muy conservadores, las mujeres las tenemos en rosa, los varones en celeste. Y qué tan simétrico sea nos va a hablar de qué tan simétrica es la cantidad de mujeres y varones que tenemos, ¿sí? Si yo acá tuviese mucho más agrandadas estas barras, me estaría diciendo que, bueno, que tengo más mujeres que varones en mi población. Acá pareciera bastante simétrica. Y lo otro que tenemos son las barras horizontales. Cada barra horizontal representa o la proporción por grupo de edad o el número por grupo de edad, ¿sí? Puedo tener la pirámide de población hecha en números absolutos, en cuyo caso la suma de de todas las barras me va a dar el total de la población, o puedo tener la
la pirámide de población hecha en proporciones o en porcentajes, en cuyo caso la suma de todo es el 100% de la población. En este caso, a simple vista, si miramos los años más grandes, por ejemplo de 80 para arriba, vemos que tenemos la barrita en rosa un poquito más grande que la barrita en celeste. Entonces sabemos que para los adultos mayores hay más mujeres que varones, por ejemplo. Bien, tenemos 3 perfiles de pirámides de población, ¿sí? Nos ayuda a clasificarla, nos puede hablar de distintos tipos de población, distintas dinámicas de población, una serie de cosas de las que todavía no vimos mucho, y son inferencias, nos dan una idea, no es que sea la realidad absoluta, pero sí nos acerca a una idea pensar qué tipo de perfil tiene cada una de las poblaciones que tenemos, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Tenemos la pirámide progresiva o triangular, donde siempre la base es más ancha que la cumbre y siempre el escalón siguiente es más angosto que el escalón anterior. O sea, siempre va a ir así. Siempre se va haciendo más estrecha. En estos casos, la cumbre es muy angosta, la base es muy ancha, lo cual me está hablando de que tengo mucha población infantil y adultos jóvenes y muy poquitos adultos mayores. Otro tipo de pirámide que puedo tener es la estacionaria, ¿sí? Estacionaria me habla de que está medio estancado, estacionario, el crecimiento. ¿Por qué? Si miramos, la base es más estrecha que el centro, pero apenitas, ¿sí? Es como que esa parte está entre recta y apenas más estrecho el centro, perdón, más estrecha la base, y la cumbre es angosta, pero no tanto como en la pirámide progresiva o triangular, ¿sí? Esto me está hablando de que ya no hay tantos nacimientos, ya no hay tanta población joven y niños, hay bastante población en edad activa y hay un poquito más de adultos mayores. Por último tenemos la pirámide de crecimiento nulo, que tiene forma de bulbito, de bulbo. ¿Y por qué crecimiento nulo? Incluso algunos le dicen regresiva, o sea, crecimiento negativo, que la población va disminuyendo. Porque tenemos una base muy estrecha, o sea, muy pocos nacimientos, muy poca gente en edad joven. Y tenemos una cumbre un poquito más amplia, o sea, tenemos más cantidad de adultos mayores. Entonces, es probable que si tenemos más cantidad de adultos mayores, esos adultos mayores se mueran y tengamos más defunciones que nacimientos, porque tenemos muy poca gente en los primeros escalones. Entonces, es probable que esa pirámide, esa población, vaya hacia un crecimiento o nulo o incluso negativo. Ahora vamos a ver 3 países tipos que se adaptan, perdón, 3 países que se adaptan a estas pirámides tipo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es comparar distintos tipos de pirámides para el mismo año. Distintos países en el mismo año, ¿sí? A ver si esto se sigue grabando, se sigue grabando. Entonces, en la primera pirámide, que es de Nigeria, la llamamos de crecimiento rápido. Se va a adaptar bien a este tipo de forma, triangular. Y lo que vemos es que el porcentaje de la población joven es muy alto en comparación a la población mayor. Y siempre el escalón siguiente es más chico que el escalón anterior. En este tipo de población podríamos inferir que la natalidad es muy alta, que hay muchos nacimientos, por ejemplo. Que la mortalidad de esos años también debe ser bastante alta porque se estrecha muy rápidamente. Entonces, no es que todos los que me nacieron acá los tengo en el escalón siguiente, sino que perdí una parte de esa población, se va estrechando. Voy perdiendo parte de la población a medida que se hace vieja. Entonces, toda esa es mortalidad. Y por último, no tengo tanta mortalidad ya en adultos mayores, porque ya son muy poquitos, ¿sí? Al tener tantos nacimientos, podemos pensar que la población está en aumento,
porque tenemos siempre un porcentaje muy alto de niños. Bueno, hay que ver, porque si se mantiene eternamente este tipo de pirámide, en realidad, siempre se va a estar compensando, porque voy a estar perdiendo mucho del escalón primero hacia el escalón segundo, hacia el tercero, y siguiendo. Entonces, en realidad, voy perdiendo tanta gente en el camino que no aumenta la población. Ahora, si esto es así en un momento y después va cambiando la dinámica, entonces quiere decir que sí, que voy hacia un crecimiento rápido, porque tengo un montón de niños. Y esos niños en algún momento van a estar en edad reproductiva. Y si se siguen reproduciendo como están acá, que producen un montón de niños, voy a tener un montón de población. Y así voy a ir aumentando. Entonces hay que ver cómo deviene. Pero si la miramos así, podemos decir, bueno, teniendo un montón de niños y un montón de jóvenes y adultos, puedo pensar que va a crecer rápido. La segunda pirámide para el mismo año es la de Estados Unidos, que la llamamos de crecimiento lento o estacionario. Se asemeja a la pirámide de tipo 2, donde tenemos una base un poquito más estrecha que el centro, apenitas, y una población de adultos mayores ya más grande que en la de crecimiento rápido. Sigue siendo baja, pero bastante más grande, y ha disminuido significativamente la base, ¿sí? Ya no tenemos tantos niños, tantos jóvenes. Entonces acá es de esperar que el crecimiento no sea muy rápido, porque no tengo tanta gente en edad reproductiva, y estoy viendo que cada vez tengo menos niñas creciendo, tengo menos escalones en los más jóvenes, ¿sí? Entonces esos escalones, cuando pasen los años, van a ir hacia una población menor, y también voy a tener una fecundidad y natalidad menor. Entonces es de esperar que esta población no crezca mucho. Y por último tenemos la pirámide, que tiene una forma más parecida de bulbo, más de crecimiento nulo o negativo, donde la base es claramente más pequeña que el centro y después se vuelve a estrechar, ¿sí? O sea, acá tengo bastante gente en edad activa, pero una base muy pequeña, y un poquito más grande la gente en edad mayor, pero claramente se va a disminuir porque siempre voy a tener menos viejos que gente en edad activa. Acá lo que podemos esperar es que al tener tan poquitos niños, si se mantiene esta tendencia de ir teniendo tan pocos niños, bueno, entonces la población, cuando pase el tiempo, va a tener menos gente. Cuando crezcan esos niños van a ser muy poquitos. Y a su vez esos no se van a reproducir tanto porque hay una tendencia a una natalidad más baja. Entonces pareciera que esta población no va a crecer, sino que todo lo contrario, probablemente disminuya. Esto es lo que podemos ver así a simple vista. Hay que ver si se mantienen estas tendencias. Acá no estamos viendo la dinámica, estamos viendo solo una foto. Por eso es un poco arriesgado hablar de tipos de crecimiento. Pero es lo que pareciera, es la idea que nos da. Después, bueno, hay que complementarlo con un montón de otras cosas. Acá lo que tenemos es, para el mismo país, a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá teníamos distintos países en el mismo momento, y acá tenemos distinto tiempo, mismo país. Y podemos ver cómo fue cambiando la pirámide de la población del país con intervalos de 50 años, ¿sí? A ver si esto se sigue grabando. Bien. Entonces, la pirámide de población que tenía la Argentina en 1950 se asemejaba más a un tipo de pirámide de crecimiento rápido, triangular, donde la base es claramente más ancha que el resto de los escalones y se afina muy marcadamente hacia los grupos etarios más grandes. Ya en el 2000 empezamos a ver que la base y el centro son casi iguales. Bueno, ya no hay tanto el centro, pero hasta los 20, 24 años son casi iguales, y recién ahí se empieza a ensanchar. Entonces, no hay tanta pérdida de población entre los primeros escalones y los escalones de adultos jóvenes. Vemos que está tendiendo a una pirámide de este tipo, de tipo estacionaria, ¿sí? Donde el crecimiento no pareciera ser tan rápido. Y también ha aumentado la cantidad de población
de adultos mayores. Y por último tenemos la que se proyecta para 2050, ¿sí? Acá sí ya es estacionaria de cajón. O sea, vemos que tenemos el mismo porcentaje de población a lo largo de muchos grupos etarios. Todos los escalones tienen más o menos el mismo tamaño. Y así como ha disminuido la base, se ha ampliado la cumbre, ¿sí? Entonces también tenemos muchos más adultos mayores que se van a morir más rápido y mucha menos natalidad, mucha menos producción de escalones nuevos en la base. Entonces acá el crecimiento va a ser probablemente nulo, ¿sí? También vemos en todas las pirámides, pero acá se ve mucho mejor, que el porcentaje de mujeres, y sobre todo mayores de 80 años, es más grande que el porcentaje de varones, ¿sí? Esto tiene que ver con la esperanza de vida para cada sexo, es distinta al parecer, porque se espera que tengamos muchas más mujeres mayores de 80 años que varones. Pero bueno, eso lo veremos cuando veamos esperanza de vida. Por último, les quiero mostrar el análisis de una pirámide de población. La que podemos ver acá es la población de las Islas Canarias, ¿sí? Esta es de 2018 y tiene una clarísima forma de bulbo, ¿sí? Que en general está relacionada con países desarrollados, donde la población en edad activa es muy amplia, como dice acá, la mayor parte de su población se concentra entre los 35 a 54 años. Tiene la población en contracción, se está contrayendo y está sufriendo un proceso de envejecimiento, o sea, el porcentaje de niños es muy bajo, como dice acá, el 13%, y cada vez hay más adultos. Piensan que en unos años todos estos, que no se vayan muriendo, pero gran parte de estos van a llegar a los escalones superiores y voy a tener una población muy envejecida y una población joven muy pequeña. Y lo otro que podemos ver es que no hay tanta diferencia entre los sexos, pero hay un poquito más de rojo que de azul. Eso me habla de que hay un porcentaje apenas mayor de mujeres que de varones, y se ve sobre todo en los escalones superiores, como siempre, en los grupos etarios mayores, probablemente con esto de que la esperanza de vida suele ser mayor para las mujeres, ¿sí? Mirando esta pirámide nosotros podemos hablar, viendo cualquier pirámide, podemos hablar del futuro de la población, si esperamos que crezca, que no, podemos decir, bueno, los grupos que están acá, en unos años cuando estén acá va a pasar tal cosa, tal otra. Son todas inferencias que podemos ir haciendo, pero que no, en realidad no conocemos. Son cosas, nosotros tenemos una foto. Cuando miramos la composición por edad y por sexo, estamos mirando simplemente eso, la foto de una población, que es lo que hemos hecho esta clase. Nos falta ver la dinámica, que es la dinámica, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, que estuvimos hablando un poquito. Movilidad, ¿sí? La movilidad de cuánta gente se va, cuánta gente entra, gente de qué edad entras, gente de qué edad se va, gente de qué sexo se va. Todo eso me va a dar un panorama más completo del comportamiento de la población. Nosotros a priori estamos viendo solo las fotos. Pero entendiendo un poco los componentes principales, edad y sexo, y cómo los podemos ir interpretando, ya tenemos un montón de información. Ahora la siguiente clase lo tenemos que complementar con todo lo que viene, ¿sí? Y ahí ya podemos inferir un montón de cosas y hacer un montón de... hacernos la idea de un montón de cosas que, bueno, serán ciertas o no, podemos arriesgar nuestras hipótesis, pero bueno, lo que tenemos hasta ahora es solo esto. Nos falta una buena parte. Eso en cuanto a la clase. No tenemos guía de ejercitación para esta semana. Sabemos que estamos muy cerquita del parcial, así que está bueno que se dediquen de lleno a eso. Tendremos la guía de ejercitación la semana que viene, que va a incluir la clase de la semana que viene y esta clase, pero bueno, la idea es que puedan ir familiarizarse con estos conceptos para ya la clase que viene agarrarla bien cancheros la teórica y después de eso agarrar la guía ya con mayor confianza. Así que cualquier cosa, como siempre, nos escriben y muchos éxitos en el parcial, estudien un montón.
Ya saben que nos pueden escribir a cualquiera de nosotros y que tengan una muy, muy, muy linda semana.